Hola gente de YouTube, somos EduSalud y el tema que vamos a tratar hoy es núcleo celular, la introducción a la genética. Después al final del video le vamos a explicar el porqué de tanto tiempo de vacaciones, porque dijimos que íbamos a volver el mes pasado pero no pudimos, después vamos a ver por qué. Pero de momento vamos a empezar con esto. Pidieron este tema, nosotros pusimos una votación sobre qué tema querían que tratemos, dijeron genética, empezamos con genética. Bien, vamos a comenzar por describir bien qué es el núcleo celular y dónde las encontramos. Vamos a empezar primero que nada por mostrarles una célula eucariota. Dame la imagen. Vamos a empezar por mostrarles que es una célula eucariota. Nosotros vamos a ver que la célula eucariota, en esta imagen que estamos observando, es una célula animal. La célula eucariota se caracteriza por tener núcleo. ¿Dónde está el núcleo? Ahí. Eso que les estoy señalando en la imagen es el núcleo. Vamos a ver que las células eucariotas justamente se llaman eucariotas porque etimológicamente eucarian significa verdadero núcleo. Las procariotas no tienen un núcleo, tienen un nucleoide, que es como más teórico, ¿no? El nucleoide se le llama así porque es una zona particular de la célula procariota donde se podría alojar el material genético. Pero en la célula eucariota no se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene núcleo. Eucarian, verdadero núcleo. Entonces, esa es la primera característica distintiva de las células eucariotas. En este caso vamos a tratar la célula eucariota animal. No nos vamos a meter con la célula eucariota vegetal. Entonces, lo que vamos a ver ahí es el núcleo, que es lo que está señalado en la imagen. Saca la imagen. Bueno, volviendo a la imagen nuestra, ¿no? Vamos a comenzar primero que nada por decir cómo está formado este núcleo celular. Nosotros vamos a ver que el núcleo celular está delimitado por una envoltura nuclear que a su vez está formada por dos bicapas lipídicas, dos capas. Vamos a ver que tiene una membrana nuclear externa y una interna y un espacio perinuclear entre esas dos membranas. Dame la imagen para mostrarles bien en la imagen cómo es que se ve. Bien, nosotros vamos a ver que esto que les estoy señalando es la membrana externa, esto es la membrana interna y eso que está entre las dos membranas es el espacio perinuclear. Nosotros a su vez vamos a ver que entre esas membranitas hay poros, hay interrupciones que son los poros nucleares. Esos poros nucleares después vamos a ver que lo que hacen es comunicar el núcleo con el citoplasma. Bien, por dentro de esas dos láminas, lo que vamos a encontrar, por dentro de la membrana nuclear interna, vamos a encontrar lo que se llama lámina nuclear. La lámina nuclear no es nada más y nada menos que citoesqueleto. Son filamentos intermedios que le dan a esas membranitas la forma circular típica del núcleo. Nosotros vamos a ver que en la mitosis, en la profase, esa lámina nuclear se va a desintegrar, se va a desorganizar y el núcleo va a empezar a perder forma. También se van a desintegrar lo que son las membranas y demás. Lo vamos a ver mucho mejor en mitosis, ¿no? Bien, entonces le señalamos la lámina nuclear, le señalamos las dos membranas, la membrana nuclear interna y externa. ¿Y qué falta definir? Bueno, también vamos a ver hacia el centro esas rayitas que ven dispersas para todos lados, es cromatina. Ahí lo marca como cromosomas, pero en realidad está mal decir que son necesariamente cromosomas. Es un poquito más desorganizado. Vamos a ver después que los cromosomas son más compactos. Eso es el ADN, eso es cromatina. Después vamos a ver qué es la cromatina. Ahí también vamos a ver lo que les estoy señalando ahí, es el nucleolo. El nucleolo es una porción del núcleo. Es un acúmulo donde se aloja lo que es el ARN ribosómico. Después también vamos a ver qué es el ARN ribosómico. Entonces, hasta ahí estamos con mostrarles qué es lo que hay en el núcleo, ¿no? A grandes rasgos. Vamos a sacar la imagen ahora y vamos a seguir con lo nuestro. Vamos a explicar qué es lo que contiene el núcleo específicamente. Vamos a ver que el núcleo celular contiene principalmente ADN. A su vez pusimos que el ADN, el del núcleo, es lineal asociado a proteínas histonas, pero también ese ADN lo podemos encontrar como circular y desnudo.
En el núcleo celular nunca lo vamos a encontrar circular y desnudo, lo vamos a encontrar lineal y asociado a proteínas histonas. Pero van a ver que en una célula eucariota, en la mitocondria, por ejemplo, el ADN es circular y desnudo. Lo mismo en la célula procariota, el ADN es circular y desnudo. Lo que importa que sepan es que en la eucariota es lineal asociado a proteínas histonas. ¿Estamos? Bien, espero que sí. A su vez también contiene lo que es ARN. Después vamos a ver cuál es la diferencia entre ADN y ARN. Contiene en el núcleo principalmente dos tipos de ARN. Un ARN mensajero que se forma ahí y después se va al citosol. Lo vamos a ver en transcripción y traducción. Y un ARN ribosómico, que es el que recién les nombré, que va a ser estructural de los ribosomas, que generalmente se aloja ahí en el nucleolo. Otra cosa que vamos a encontrar en el núcleo celular son 46 o 23 cromosomas. Depende del tipo de célula si va a tener 46 o 23. Generalmente tenemos 46 en todo lo que son las células somáticas. Y las que tienen 23 cromosomas son únicamente, y presten atención a esto, únicamente las células sexuales. Es decir, los espermatozoides y los ovocitos, que todos los conocen como óvulos. Bien, ¿qué más tiene? Enzimas y proteínas histonas. No importa saber de momento qué enzimas específicas tiene, vamos a ver que tiene un montón. Tiene la DNA polimerasa, no sé, la topoisomerasa, la girasa, la helicasa, vamos a verlo mucho después. Pero quédense con eso, tiene enzimas y proteínas histonas, que ahora vamos a ver bien para qué sirve. Bueno, yo les mencioné cómo está estructuralmente el núcleo, qué contiene y demás, pero no les mencioné su función. Y su función está acá. Contiene el ADN, pero más importante, contiene el material genético. Al contener el ADN, contiene el material genético. Y vamos a comenzar por definir qué es un gen. Estamos haciendo un video introductorio, por ende tenemos que introducir conceptos. ¿Qué es un gen? Bueno, un gen es la porción del ADN que tiene actividad transcripcional. Es decir, es una porción del ADN que va a servir para formar un ARN mensajero, que después en transcripción y traducción vamos a ver cómo se hace, quién lo hace y demás. Ese gen no es el ADN entero. El gen es una porción del ADN. Del total del ADN, un 10% es gen. Un 10%, solo un 10%. Nosotros vamos a ver que a su vez toda la información genética contenida en una molécula de ADN se denomina genoma. Entonces, la porción del ADN que tiene actividad transcripcional es el gen y el total de material genético contenido en el ADN es el genoma. Bueno, continuando con eso, nosotros vamos a ver que el hecho de que sea un gen o no sea un gen va a depender del grado de enrollamiento de ese ADN. Mientras más enrollado esté, menos probabilidades de ser un gen tiene. Después vamos a ver cómo es eso. Mientras más enrollado esté, menos probabilidad de ser un gen. Mientras menos enrollado esté, más probabilidad de que haya información genética contenida ahí. Ahora vamos a verlo bien. Nosotros vamos a ver, ya que estamos con esto, que el ADN se enrolla. ¿Cómo lo hace? Por medio de proteínas histonas. Nosotros vamos a ver que el ADN se dispone en forma de cromatina. La cromatina es la forma más laxa, menos compactada del ADN. Vamos a poner una imagen que les va a mostrar cómo es esto de la cromatina. Y mientras tanto vamos a definir qué es la cromatina. La cromatina es ADN unido a proteínas histonas y proteínas no histónicas. Vamos a ver que la cromatina, ahora les mostramos una imagen, empieza como esto, como una forma bien laxa, ¿no? Vamos a ver que primero tenemos en esta figura, la figura A es ADN, así bien lineal. Acá estamos viendo la figura B, lo que se llama un collar de cuentas, un collar de perlas, se le dice también. Vamos a ver que ahí tenemos proteínas histonas, que son esto que les señalo acá, y el ADN, que son esos hilitos que están enrollándose sobre esas proteínas histonas. Vamos a ver que a su vez esas proteínas histonas que ya enrollaron el ADN se comienzan a reunir entre sí
Acá en la figura D ocurre otro plegamiento y vemos el resultado final, que es el ADN bien compactado. Y seguro ustedes se estarán preguntando, ¿por qué se compacta el ADN? Bueno, el ADN se compacta sobre sí mismo para entrar en el núcleo. Imaginen que el núcleo, el espacio que tiene es en nanómetros, mínimo, microscópico. Imagínense que hasta con un microscopio electrónico lo tenemos que ver. ¿Qué pasa? El ADN, si fuera lineal, totalmente lineal y no se enrollara sobre sí mismo, mediría centímetros, 4 centímetros aproximadamente, para que se den una idea. Entonces, ¿qué hace? Se enrolla sobre sí mismo. ¿Y cómo lo hace? Con proteínas histonas. Vamos a ver en otra imagen cómo las proteínas histonas se reúnen entre sí para formar esto que les voy a mostrar acá, que se llama nucleosoma. Ahí está. Nosotros vamos a ver que tenemos varios tipos de proteínas histonas. No es tan importante saberlas. Pero vamos a ver que todas las proteínas histonas, es decir, la H2A, H2B, H3 y H4, excepto las proteínas H1, se juntan entre sí para formarnos esta estructura redondita que se llama nucleosoma. A su vez, ese nucleosoma, imagínenlo como si fuera el rodete sobre el que enrollamos el hilo de coser. ¿Vieron que el hilo de coser viene sobre un palito? Bueno, ese palito es el nucleosoma. El ADN lo que va a hacer es enrollarse sobre ese rodete, sobre el hilo, digamos, se enrolla sobre el palito. Bueno, el nucleosoma funciona como ese palito y el ADN se le empieza a enrollar a ese palito, ¿no? Entonces, es por eso que nos da el efecto de collar de perlas. Vamos a ver que a su vez este nucleosoma después va a terminar formándonos lo que se llama un cromatosoma, que es esto que vemos acá. Vamos a ver que el nucleosoma, ya con el ADN enrollado, va a tener la proteína H1 encajada, encastrada por encima, y eso se va a fijar, digamos, ¿no? Va a quedar bien enrolladito y seguro. Eso que estamos viendo ahí es un collar de cuentas. Fíjense cómo se nos forma esto que se llama cromatosoma. Así es como se enrolla el ADN. ¿Para qué? Para entrar en el núcleo. Vamos a ver si tenemos alguna otra imagen. Bien, acá esta imagen que les estoy mostrando, vamos a ver cómo es que, ven que estamos viendo todos los nucleosomas con el ADN ya enrollado. Fíjense cómo se disponen. Se disponen de manera concéntrica, es decir, formando un circulito, y se van juntando todos entre sí y nos van enrollando y compactando cada vez más el ADN. Creo que no hay más imágenes sobre esto. Vamos a ver si hay más. No, no hay nada más. Bueno, nosotros vamos a ver que esta cromatina va a poder definirse en una eucromatina o una heterocromatina. La heterocromatina es la cromatina más compactada. La cromatina más compactada es la típica de un cromosoma. Nosotros vamos a ver que el ADN, cuando se enrolla demasiado sobre sí, nos va a terminar formando el cromosoma, que después vamos a ver cómo es su estructura. Pero fíjense que tenemos una heterocromatina, que es la cromatina bien compactadita, como también tenemos una eucromatina, que es la más laxa, la que no está tan enrollada sobre sí misma. La eucromatina es la que se relaciona con los genes, mientras que la heterocromatina son secuencias repetitivas que no tienen actividad genética, no tienen actividad transcripcional. La eucromatina es la que va a contener los genes. A su vez, la heterocromatina puede ser una heterocromatina constitutiva o facultativa. La heterocromatina constitutiva es la que siempre va a quedar como heterocromatina, mientras que la heterocromatina facultativa es la que puede llegar a transformarse en eucromatina. ¿Y eso cómo puede ocurrir? Bueno, una célula podría diferenciarse, como por ejemplo, no sé, un neuroblasto que se transforma en una neurona, y cuando se diferencia esa célula, ahí la heterocromatina facultativa puede pasar a ser eucromatina, y esa eucromatina va a contener los genes. Bueno, continuando con todo esto de núcleo celular, algo que me olvidé de comentarles es que como nosotros tenemos un citoplasma en la célula, tenemos un nucleoplasma en el núcleo. Un detalle menor, pero algo que sí es importantísimo saberlo, como vamos a ver en la imagen que les vamos a proyectar en este preciso momento, es que con el núcleo se le puede, en la mayoría de los casos, ¿no?, se le continúa lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Y eso tiene una función, eso tiene una importancia funcional.
por algo la naturaleza lo quiso así. Nosotros vamos a ver que en ese retículo endoplasmático rugoso después se van a sintetizar proteínas. Obviamente va a ocurrir primero en un ribosoma libre y si tiene un péptido señal va a ir a ese retículo endoplasmático rugoso. Eso lo vamos a ver mucho mejor en transcripción y traducción. Pero ustedes sepan esto, es importante que el retículo endoplasmático rugoso se continúe con el núcleo. ¿Por qué? Porque va a sintetizar proteínas y todos los ARN mensajeros que salen del núcleo les queda cómodo ir directamente a ese retículo endoplasmático rugoso que se los estoy señalando en la imagen y ahí ese ARN mensajero se va a traducir en una proteína. Lo vamos a ver mucho mejor después en lo que es transcripción y traducción. Bueno, sacamos la imagen ahora y vamos a continuar con lo que es cromosomas. Nosotros habíamos dicho que la cromatina se enrolla sobre sí misma y nos termina formando cromosomas. La cromatina es la forma más laxa del ADN, la forma más lineal, más así. Mientras que los cromosomas ya es la cromatina mucho más compactada, mucho más enrollada. En los cromosomas obviamente no va a haber actividad transcripcional, va a ocurrir en la cromatina y recuerden, en la eucromatina. Bueno, estos cromosomas a su vez, ahora les voy a mostrar una imagen, tienen una microestructura y algo que es importante señalar. Esto que les estoy señalando en un círculo grande es un cromosoma. Ahora, sacando el circulito, van a ver que ese cromosoma tiene un punto de unión, ¿no? Que es un centrómero, que se los estoy señalando ahí en el primer cromosoma. Y a su vez también tiene lo que se llaman dos telómeros. El centrómero, es importante saber esta diferencia, porque en ese centrómero va a haber un conjunto de proteínas que se van a llamar cinetocoros, no interesa saberlo mucho, lo vamos a ver mejor en mitosis, pero tiene una importancia funcional importantísima porque las fibras cinetocóricas, que son las mismas fibras del uso, se van a unir a esos cinetocoros que están en el centrómero y van a tironear para separarnos los telómeros. Estos cromosomas, recuerden que es cromatina bien compactada, ¿no? Estos cromosomas a su vez se van a definir según la posición del centrómero. Nosotros vamos a ver que los centrómeros que están en el centro, los cromosomas que tienen ese centrómero en el centro, se van a definir como cromosomas metacéntricos. Mientras que los cromosomas que tienen el centrómero más alejadito del centro, pero no tan hacia las puntas, se llaman submetacéntricos. Mientras que los cromosomas que tienen el centrómero muy afuera y tiene un bracito muy corto, dos bracitos muy cortos como vemos acá que se llaman satélites, esos cromosomas van a ser los acrocéntricos. Entonces, el centrómero viene en el centro o más o menos cercano, metacéntrico. Cromosoma alejadito del centro, submetacéntrico. Mientras que los que lo tienen extremadamente alejado del centro y unos brazos muy cortitos son los acrocéntricos. ¿Está? Bien. Ahora vamos a sacar la imagen y vamos a volver con esto que estábamos explicando. Yo tengo un machetito acá para no olvidarme de decirles nada raro. Vamos a explicar lo que es cuántos cromosomas hay, ¿no? Hoy habíamos dicho que tenemos 46 o 23 cromosomas dependiendo de la célula, si es somática o sexual. Nosotros vamos a ver que las células somáticas, que son casi todas las células del cuerpo, excepto los espermatozoides y los óvulos, que son asexuales, tienen 46 cromosomas. Y esto en los libros se representa como 2n, así, igual 46. ¿Qué significa? Nosotros vamos a ver que 2n nos está marcando el juego de cromosomas. Nosotros vamos a ver que tenemos en las células somáticas dos juegos de autosomas, o sea, tenemos 22 autosomas y un par sexual. Es decir, tenemos dos juegos de cromosomas, que son los autosomas, 22 más 22 son 44, más el par sexual, que después vamos a ver bien cómo es, nos va a dar 46. Entonces, 2n, ¿qué significa? Que hay dos juegos de cromosomas. Y dijimos que tenemos 22 autosomas y una sexual. Vamos a ver que, para que entiendan esto, por ejemplo, el cromosoma 1, que es un autosoma.
¿no? El cromosoma 1 es un autosoma. Tenemos el cromosoma 1 y el cromosoma 1', dos juegos. El cromosoma 2, que también es un autosoma, y el cromosoma 2'. ¿Ven? Van de a dos juegos de cromosomas. Entonces no solamente tenemos un autosoma del 1 al 22, sino que también tenemos el otro juego de autosomas, que son del 1' hasta el 22'. Entonces, si sumamos todos estos juegos de cromosomas, que son pares, que son los mismos cromosomas, no, pero con distintos alelos, que después vamos a ver qué es eso, nos da 44. Y como también tenemos un par sexual, que dependiendo si es mujer va a tener dos cromosomas X, mientras que si es varón va a tener un cromosoma X y un cromosoma Y, eso lo van a ver después. Sumando esos dos cromosomas sexuales nos da 46. Entonces, esto que vemos, esto se llama nivel de ploidía, el N, nosotros vamos a ver que tenemos células haploides o células diploides. Las somáticas, que son estas representadas como 2N igual 46, son células diploides. 2N nos indica un nivel de ploidía diploide. ¿Qué significa que sea diploide? Que tiene dos juegos de cromosomas, por eso el 2N. Mientras que podemos encontrar también, como en el caso de las células sexuales, esperen que borro, para que no nos quede semejante quilombo, vamos a ver que las células sexuales nos va a figurar como N igual 23. ¿Qué significa? Que va a tener 23 cromosomas, 22 autosomas y un cromosoma sexual. No como hoy que teníamos 22 pares de autosomas y un par sexual. Entonces, N igual 23, este N así nomás nos indica que la célula es haploide. Que una célula sea haploide significa que tiene un juego de cromosomas. ¿Se entiende? Espero que sí. Bueno, ya terminamos con todo esto de lo que son la introducción. Antes de irnos queremos explicarles por qué no estuvimos. Primero que nada, a mí me tuvieron que operar. Para los que quieran saber de una varicocele, googleenlo, así aprenden. Esto es investigación. Entonces tuve que estar en cama y por ende no podía venir a grabar. Cáguense de la risa. Mientras que Abdías y Seba estuvieron preparando finales y por eso no nos dio el tiempo para poder estar grabando. Pero ahora ya estamos acá, estamos volviendo y estamos muy contentos de volver. En serio, los requeremos, no saben lo feliz que nos hace tener ya casi 800 suscriptores y el apoyo que nos dan, todos los mensajes que nos mandan, realmente se lo agradecemos. Bueno, les dejamos nuestra página de Facebook por acá y también les vamos a dejar el canal de YouTube, el link, que ya tenemos un link propio por acá debajo. Y bueno, si les gustó el video le pueden dar a like, nos ayudan muchísimo porque el video cobra más relevancia, entonces más gente lo puede llegar a ver. También comentar está muy bueno, si les gustó, si tienen alguna crítica, si nos quieren putear, lo que sea. Todo está bien recibido. También, nada, todo lo que nos quieran decir nos lo pueden decir. Cualquier tema que quieran pedir nos lo pueden pedir. Tratamos de seguir un orden cronológico, esperamos terminar rápido con todo esto y empezar ya con los sistemas, que es lo que más nos gusta. Pero bueno, realmente les agradecemos un montonazo su apoyo. Y eso es todo lo que tenemos por decirles por hoy. Adiós.